Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles, que es 8 de mayo de 2019, con Ovenir Sartú, Edgardo Rubiane, Fernando Escriña y Guillermo Fossati. Vuelve a la agenda, sigue en estos días Venezuela. Allí lo nuevo ayer fue que la Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo, despojó de su inmunidad a 7 parlamentarios de la oposición, acusados por el Tribunal Supremo de Justicia de traición a la patria por haber apoyado el alzamiento militar del martes de la semana pasada. Poco antes, en una sesión en la que participó el líder opositor Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, que es el único órgano de Venezuela que no está en manos del chavismo, aprobó un acuerdo en desconocimiento de cualesquiera atentados en contra de la inmunidad parlamentaria de los legisladores. Guaidó, que reconoció que el apoyo militar que tuvo la semana pasada fue escaso, criticó que la única respuesta que tiene el régimen es perseguir, porque ya no gobiernan, dijo, ya no tienen mando. En paralelo, está trabajando el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que Uruguay integra junto a otros 11 países europeos y latinoamericanos. Bueno, el Grupo Internacional de Contacto, reunido en Costa Rica, condenó los procesos contra los congresistas, indicando que buscan criminalizar la protesta y la opinión pública. El grupo anunció además que enviará una misión de alto nivel a Venezuela para monitorear la ayuda humanitaria y fomentar el diálogo. Los ministros acordaron asimismo aceptar una invitación del Grupo de Lima para sostener una reunión en una fecha por definir. El canciller uruguayo, Rodolfo Nin-Novoa, dijo ayer que los países del Grupo de Lima se están acercando al Grupo Internacional de Contacto porque con su estrategia no tuvieron hasta ahora el éxito que deseaban. El Grupo de Lima también se ha dado cuenta que no ha podido avanzar. Nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de enviar gente a Venezuela, ya han ido misiones electorales, misiones de ayuda humanitaria, y algo hemos hecho, ¿no? Entonces, lo que han tratado de hacer otros no ha tenido el éxito que desearían tener, y entonces hay un llamado ahora a ver si podemos conjuntar esfuerzos. Y el Uruguay, si la vocación del Uruguay es el diálogo, no se va a negar a esa posibilidad. ¿Cómo observan esto último? ¿Cómo observan lo que está pasando entre el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima, por ejemplo? A mí me parece que es un avance producto de una realidad que empieza a ser reconocida, vi que hay un empate en términos de fuerzas al interior de Venezuela, entre Maduro, las Fuerzas Armadas y cierto apoyo que uno no puede saber qué porcentaje es, pero que tiene interno de la población, y por otro lado Guaidó y el apoyo que tiene y el apoyo internacional que tiene. Y de hecho hay un empate en términos de fuerzas que determina que por un lado ni siquiera Maduro no pueda hacer nada contra Guaidó en el sentido de meterlo preso y cosas por el estilo, y Guaidó no tiene capacidad de poder modificar esa realidad interna si quedó demostrado el 30 de abril. Acá lo analizamos y decíamos eso ni siquiera fue un alzamiento porque eran 40, 50 militares que apoyaban a Guaidó, y en la convocatoria nos generó todo el fenómeno de cadena, de deserciones o de pronunciamientos militares. Esa realidad hoy confirma la necesidad de buscar un espacio de negociación que, de hecho, por la información que dice Nin, Guaidó se ha negado a generar, a tener ese vínculo, por lo que dijo Nin, ¿no? Como que eso no ha sido posible. Guillermo, ¿cómo estás observando tablero venezolano desde el punto de vista de las iniciativas que desde afuera se manejan? Yo lo veo de manera contraria a lo que tú estabas planteando recién. Yo creo que estos intentos de negociación tienen mucho de castillos en el aire, porque la evidencia lo está mostrando. De manera sistemática, la evidencia está mostrando que no existe un propósito efectivo, real y sin condicionamientos de diálogo. Y por lo tanto, ante unas circunstancias como esta, lo que uno puede hacer es lamentar realmente la constatación de una Venezuela prisionera de un Maduro. Un Maduro que francamente para mí es un energúmeno el hombre. Entonces, claro, pero la pregunta es cómo se sale.
Edgardo hablaba de un empate, de un empate de fuerzas que está trancando cualquier salida. ¿Qué dicen los demás? Empate porque aparte del cuadro contrario le sacaron tarjeta roja con un juez comprado y lo echaron de la cancha, ¿no? Hay 3 millones de venezolanos, mínimo 3 millones que tuvieron que emigrar por la dictadura venezolana. Entonces, claro que hay un empate. Pero además no podés comparar, porque entonces entramos aquí en aquello de la teoría de los dos demonios, ¿no? Guaidó es igual que Maduro, los dos son iguales, entonces no se entienden, no. Se sale dialogando, no hay duda, pero acá hay un tema que es el siguiente. Pero disculpame un segundito, porque Emiliano me cortó justo en ese momento. Sí. Yo no sé qué grado de fuerza tiene una encuestadora Mega Análisis, pero fíjate que dicen, respondiendo a tu pregunta, el 91.2% de los encuestados venezolanos cree que no es posible salir de Nicolás Maduro y el chavismo sin la ayuda militar de otros países. Lamentable, pero te está mostrando el sentir de fondo que se está atribuyéndole a la encuesta validez, ¿no? 91.2%. Tú decías cómo se sale. Habría que ver esa encuesta qué validez tiene. Claro, habría que ver qué validez tiene la encuesta, pero partiendo del supuesto de que tenga una validez, porque aparte tampoco tenés por qué pensar en el 91.2%, le atribuyo el margen de error que quieras, sigue siendo una grosería, un porcentaje tan alto que diga concretamente estamos atrapados sin salida. Eso es lo que se está diciendo. ¿Cómo se sale? Preguntaba Emiliano. No, lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que ayer el canciller Nino Boa hace estas declaraciones en las que señala no estábamos tan mal en el camino que propusimos, porque los que intentaron procedimientos más radicales y más frontales hasta ahora no han obtenido resultados y se nos están acercando. ¿Cómo ven eso? Yo lo que veo es que en términos de estrictamente políticos, es decir, análisis de poder etático, Guaidó fracasó, es decir, intentó un golpe de Estado y fracasó. El otro mantiene el control del territorio, mal o bien. Digo, en términos de política internacional, esa es la realidad. Es decir, si tenía pretensiones de legitimidad, Guaidó demostró por lo menos su incapacidad de controlar el territorio. El otro lo sigue controlando. ¿Cómo se sale? Acá hay un efecto, si es verdad que aparentemente no tiene fuerza el gobierno para meter preso a Guaidó o aparentemente los va a someter a juicio, no sé qué tipo de cosa hará, pero es obvio que hay una correlación de fuerzas complicada y que esa jugada que intentó Guaidó fracasó. Creo que ahora le queda la carta, es decir, la que le queda ahora la carta es la de pedir la intervención externa, de Estados Unidos concretamente. Pero ahí hay un problema, porque hace unas pocas semanas hubo un aterrizaje de aviones chinos en Caracas, lo que entiendo que es una señal de interés en el asunto de parte de China y probablemente de Rusia, ¿no? Me da una impresión como que fue un mensaje de esto no puede ser resuelto por intervención militar directa, ¿no? Es un poco, es decir, como colocando a Venezuela en el mismo estatus que Siria, ¿no? Que no se metan, ¿no? Lo cual explica que la desesperación de Guaidó lo haya llevado a hacer esta intentona que fracasó. Yo creo que es muy difícil pensar el horizonte sin tomar en cuenta que en estos momentos Venezuela es una pieza de un ajedrez mucho más pesado y que no se va a resolver tan fácilmente por una intervención externa, me parece, lo cual fortalece la postura que adoptó Uruguay, ¿no? Es decir, la de que hay que encontrar una salida negociada. Fíjate, esta misma encuesta te dice el 87,6% rechaza un nuevo diálogo entre el régimen y la oposición. Pero es una encuesta que no sabemos ni quiénes son, ¿no? Maduro te puede parecer una encuesta. 17 encuestas que digan lo contrario. La única posibilidad de una intervención militar es por parte de Naciones Unidas, y sabemos que el Consejo de Seguridad no lo va a hacer, y no lo va a hacer Estados Unidos sin el visto bueno de Naciones Unidas. Estados Unidos lo ha hecho en otros lugares, pero creo que la señal fue no lo hagan porque va a haber problemas. Lo mismo que pasó en Siria. En Panamá básicamente. Pero voy a lo siguiente. Yo creo que acá lo que se debe estar negociando seguramente en secreto es una amnistía para los militares que se robaron Venezuela. Es decir, yo creo que acá en el fondo lo que existe es no el mantenimiento de un modelo, porque el modelo fracasó. ¿Qué modelo puede
defenderse, qué modelo socialista puede defenderse cuando la población está en una situación de dificultad muy seria, lo cual es indiscutible, con una inflación que hace que no valga nada ni siquiera el dinero. Ya no tienen a quién echarle la culpa para demostrar tanta ineptitud. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que los militares en el fondo saben que de modificarse de abandonar el gobierno Maduro, van a caer en una situación de juzgamiento. Quiere decir que la salida con el diálogo es un diálogo que depende de cómo dentro de las Fuerzas Armadas se manejen esta situación, porque a nadie se le ocurre, no le entra en la cabeza a nadie que el pueblo venezolano pueda alzarse en armas contra el gobierno, que es un ejército, que tiene un ejército muy armado, muy fuerte, tiene las milicias esas chavistas, etcétera. Yo creo que acá se resuelve con una salida electoral, pero cuando ya anuncian que van a pedir desafuero a 7 legisladores elegidos por el pueblo, por su posición política. ¿Qué diálogo puede haber allí? Yo digo, la salida es el diálogo, pero no es Guaidó. Lo que sabe Guaidó es que el diálogo lo que implica es postergar una situación ineterna. Y tú hablas de una amnistía. Entonces, ¿hasta dónde podés ir en el marco de la misión lo que tiene que hacer es poner fechas. Acá lo que necesitamos son fechas muy concretas y reglas de juego muy claras. Entre ellas seguramente esté la amnistía para los delitos económicos de la fuerza, que cometieron muchos mandos militares, que además están en toda la administración pública, manejan todas las contrataciones del Estado, porque no es que Maduro está con el comandante en jefe, no, los militares están en toda la administración. A mí me preocupan esos condicionamientos y amnistías y sin límites, porque creo que se están reforzando conductas. Comprendo que en determinado momento estás como en una especie de callejón sin salida y esa es la puerta que podés tener de salida, pero qué precio alto que se paga cuando estás reforzando determinadas conductas que eventualmente este tipo de inconductas, de régimen que termina por producir este tipo de desastres, se vuelven a dar porque no hay una condena de carácter efectivo, porque si están buscando un perdona tutti, acá no pasó nada, exoneración de todo tipo de responsabilidad y culpa, es bravo, ¿no? Dice Nick Novoa, nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de enviar gente a Venezuela. Habla, por ejemplo, de lo que ayer se dispuso en el Grupo de Contacto Internacional, el envío de una misión de alto nivel para monitorear ayuda humanitaria y fomentar el diálogo. Mientras tanto, los que han tratado de hacer otros, y alude allí al Grupo de Lima, no han logrado el éxito que desearían tener. La vocación de Uruguay es el diálogo, por eso no se va a negar la posibilidad de que los países del Grupo de Lima se integren. La postura de la oposición venezolana de negarse a sentarse a dialogar es un obstáculo para encontrar el camino, siguió diciendo Nick Novoa, ahora criticando a la oposición. Cuando se reconoce a Guaidó como presidente, que lo tratamos incluso en esta mesa, yo siempre me afiliaba más a la posición de la Unión Europea, porque esos reconocimientos de quien no maneja el Estado en definitiva no tienen una eficacia y que pueden ser un obstáculo de diálogo futuro, eso también. No con paños tibios ni defendiendo ni tratando de explicar la dictadura venezolana. Acá lo que se necesita son fechas muy claras de unas elecciones que deben ser libres y cuáles son las condiciones para llegar a esa fecha, que no puede estirarse mucho más allá, porque la situación de Venezuela es insostenible. Entonces, si este grupo va a dialogar a ver si hay ambiente y no se plantean metas muy claras que de no cumplirse, obviamente el grupo se tiene que retirar, no pero tiene... casi todos se rindieron, hasta el Papa se rindió. Todos se rindieron. Dijeron, bueno, no, evidentemente porque no. Yo creo que en el fondo está ese otro tema. ¿Qué pasa? ¿Y después qué? Porque los militares dicen, apoyamos a Maduro. Este hombre se va a ir a pedir asilo político, no sé, a Cuba, o se habla de Punta Cana y yo qué sé qué. ¿Y después qué? ¿Qué hacemos nosotros, los mandos, que estamos en toda la administración, que nos van a imputar delitos, que llevamos la economía venezolana hasta el fin más increíble? Ellos lo que van a querer salvar es su libertad. Los militares no pagar consecuencias. Están pensando en ellos. Es decir, es un bloque monolítico en tanto casi todos están involucrados en la administración. Dice desde la audiencia Gustavo, la única negociación será en los escritorios de los generales. Cuando se les dé algo a cambio,
se irán. Bueno, Hay un error. Van a si pedir se- que no tengan ojos en la nuca. Hay un error si se quiere yo lo que Hay un error, agrega, si se quiere negociar sin darle nada a Maduro. Eso no es posible. lo que Mujica lo repita cada rato eso. bueno, Y si no le van a ofrecer nada a Maduro, como diciendo, si no le ofrecen algo atractivo, no va a salir el hombre. lo que yo creo que la realidad está demostrando de que la visión esa que se generó con el Grupo de Lima, que llegaron a que hubiera presidentes parados del lado de la frontera, del otro lado, en aquel movimiento que creo que no me acuerdo si fue a fines de febrero, creo que fue, esa estrategia de presión de pesado, digamos, de apoyar lo que se consideraba el ingreso de ayuda humanitaria, que dicho sea de paso, fue el camión, aquel se demostró que fue autoprendido fuego por error, habrá sido, pero que no tuvo que ver con maduristas que lo hayan provocado. Esa situación, esa estrategia, que luego se complementó con esta del alzamiento, fracasó. Esa fracasó. Y como, bueno, ¿qué queda? Bueno, venga a Estados Unidos, invada, contra un ejército de 200.000 hombres, con una estructura que no es Panamá, que tenía 4 ejércitos y en 15 días mataron a 3.000 panameños y luego sacaron a Noriega. No es esa la situación, y con los apoyos internacionales que decía venir, ¿no? O sea, es otro marco de esta. Entonces, lo que hay que buscar es una negociación. La estrategia del Grupo de Lima yo creo que ha fracasado en su dureza, en su planteo de dureza, que considerando de que logrando el apoyo de Occidente, digamos, de Europa y los países latinoamericanos mayoritariamente, lograba aislar a Maduro y generar el cambio de esa forma. La estrategia que Uruguay planteó se confirma de que fue correcta en ese momento y que en realidad también es europea, porque de hecho, después, aunque es ¿no? contradictoria, porque de alguna manera reconocen, acá tenés una situación contradictoria, que de alguna manera reconocen a Guaidó algunos países del Grupo de Contacto Internacional, y al mismo tiempo demuestran de que no es posible que Guaidó gobierne o genere una salida desde el lado de Guaidó. La necesidad del espacio de juntarse, sentarse. ¿Cuál es la negociación? Yo estoy de acuerdo que obviamente que una negociación va a llevar a decir, bueno, ¿qué afloja uno, qué afloja otro lado? Eso es una negociación inevitable. ¿Qué se le aflojan los militares o a Maduro o qué tiene que ver con algunos delitos que se han planteado del lado, que están procesados presos, que son de la oposición, etcétera? La salida tiene que ser democrática, tiene que ser con elecciones, sin proscritos, sin presos políticos, no es nada nuevo, estamos hablando del 84 en Uruguay, ¿no? Que igual hubo una salida, pero hubo presos, hubo proscritos. Acá uno aspiraría que hubiera sin presos, sin proscritos, y con participación y en paz. Bueno, esa sería. El camino es ese. Desde Uruguay, ¿qué podemos hacer como pequeño país? Y mantener la postura que hemos tenido y seguir Fernando, en ese sentido. ¿por qué te sonreías escuchando a Edgardo? No me sonreía, digamos, para descalificar lo que decía Edgardo, me sonreía porque yo considero que los tiempos en cualquier negociación y en este proceso son importantes. Quizá yo reconozco que el reconocimiento de Guaidó quizá fue, digamos, inoportuno, no inconveniente, sino en cuanto a la oportunidad, porque puede generar algún tipo de dificultad. Lo cierto es que el problema de Venezuela no es haber o no reconocido a Guaidó, el problema de Venezuela es Maduro. Esa es la realidad. Y el problema del Uruguay es que no ha dicho por A más B que Venezuela es una dictadura. Entonces, ese es un punto fundamental. Claro. La posición de Uruguay está altísimamente condicionada precisamente por lo que caracteriza el vínculo. Entonces, cuando se dice, como han dicho voceros del gobierno, que bueno, que Venezuela, porque de Cuba lo vienen diciendo hace, ¿cuánto? 50 años, yo no sé cuántas décadas ya pasaron de esa situación, se justifica en función de una ideología la ruptura del orden institucional. Entonces después establecer un diálogo es como una especie de traición ideológica, un idealismo y a una utopía que demostró en los hechos que no funciona. Lo último, ¿te quedó algo de venir? No, simplemente que yo creo que no hay nada descabellado en la idea de que van a tener que negociar, y negociar significa hacerse concesiones, es decir, transar es hacerse concesiones. Sí, cuando la visión es, bueno, sí, tiene que Guaidó es el presidente y el otro tiene que ir preso, bueno,
Digo, no es una salida realista. Y no está la correlación de fuerzas para exigir eso. También ese es otro tema. Es decir, cambió.